hacer un análisis de lo que está ocurriendo a nivel político, Santa Fe, en la región, a nivel nacional, y por supuesto también como principal tarea difundir lo que va a ser hoy la presentación del manual ABC, Comunicación Política, por parte de dos analistas políticos que son coautores de esta obra, Carlos Fara y Carlos Germano. Va a ser en la sede de ACEP Santa Fe, y también va a estar presente, por supuesto, ACEP Entre Ríos, ahí en calle Moreno 2906. Moreno 2906. ACEP es Asociación Civil de Estudios Populares y cumple 25 años en este 2025. 1 de mayo y Moreno a las 18 horas se va a realizar la presentación, pero nosotros lo vamos a, ¿cómo se dice ahora? Stalkear, así, ya antes. A promocionar. Claro, antes vamos a hablar del tema también, y tenemos la presencia, como todos los martes, de David Priolo aquí con nosotros en estudios, y la presencia de los Carlos también, a quien agradecemos mucho para poder dialogar en los próximos minutos. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos una columna privilegiada, ¿eh? Sí, claro, claro que sí, claro. Que sí. Agradecer, aparte, Adrián, lo que decías vos, a la Universidad Católica por cedernos el multiespacio ahí en 1 de mayo y Moreno para la presentación de este manual de comunicación política. También un agradecimiento especial, lo decías vos recién, pero a CEP, a Konrad Adenauer y obviamente a los coautores que nos vienen a acompañar y a presentar este gran manual de comunicación política. Gracias a Silvina Frana, que es la directora de ACEP, ¿no? Claro, aquí en Santa Fe, y bueno, y a la gente de Entre Ríos que también van a estar presentes. Carlos Germano, Carlos Fara, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Igualmente. Gracias por la visita, ¿eh? Como decía David, hoy una columna jerarquizada acá del amigo Priolo, que siempre nos hace un análisis político desde su óptica, ¿no? De la situación. Este manual ABC, ¿cuál es la síntesis, cuál es la sinopsis que podemos hacer? Bueno, esta es la tercera edición de una historia que empezó en el año 2003. En el año 2003 hicimos una segunda edición y ahora hicimos la tercera. Es un material, digamos, de capacitación política que utiliza ACEP con el apoyo de la Fundación Adenauer. Recordemos, la Fundación Adenauer está ligada al Partido Demócrata Cristiano Alemán, ¿no? Es la fundación política más grande del mundo. ACEP es su contraparte local. Y con Carlos participamos ya en la primera edición hace 22 años. Y esta vuelta, digamos, hemos hecho una importante actualización de los conocimientos. Ya somos 20 coautores, ¿no? Porque se han ido especializando mucho la materia y entonces necesitábamos muchas más miradas específicas sobre distintos temas. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo tecnológico y, por supuesto, ni hablar, digamos, todos los cambios que se produjeron en los últimos 12 años a nivel global, ¿no? Más allá de la Argentina. Bueno, 22 años la primera edición, Carlos, ¿no? Mundo, pasaron cosas, ¿eh? Otro mundo, otro país. Claro. Yo le decía a Carlos cuando hicimos la presentación oficial, la primera, que estaba la gente de Konrad, de ACEP en Buenos Aires, me encontré en mi biblioteca con el manual del año 2003 y le decía: tenías pelo oscuro, éramos diferentes. Abdomen tal vez un poquito menos prominente. Exactamente, así fue la historia. Pero lo interesante de esto es, les diría, que hoy Carlos lo planteaba, es teórico y práctico. Esta vez creo que son 19 o 20, ¿no? 20 profesionales. Y muchos, o la gran mayoría, tiene mucho trabajo profesional, muchos de ellos tenemos varias campañas al hombro, ¿no? O sea, que hemos transitado, y esto de alguna manera se ve reflejado entre las páginas, donde se va dando cómo organizar una campaña, el orden que tiene que tener una campaña, los análisis cual y cuantitativos, digamos, va marcando un desarrollo, y fundamentalmente lo que se ve también, como bien decía Carlos Fara, que es el coordinador de todo esto, el que de alguna manera hizo el trabajo fuerte, porque fue unir todos los que trabajamos ahí y escribimos, el hecho de cómo fue mutando, cómo las incorporaciones de las redes sociales, o sea, cómo fue cambiando, las adaptaciones o no de
de los políticos, de alguna manera la desaparición de los partidos políticos con respecto a los otros, una cosa era el 2003 y otra cosa el 2003 con respecto al 2023. Digo, todo esto de alguna manera se ve reflejado y creo que es un muy lindo material, fundamentalmente para gente que le interesa la política y fundamentalmente para estudiantes de ciencias políticas. A ese público va dirigido a estudiantes. Esto va a tener, imagino, corregime Carlos, pero esto va a tener mucho eco en las distintas universidades del país, públicas o privadas, que tengan que ver con la comunicación, con el marketing, con las ciencias políticas y demás. Claro, claro, claro. Sí, de hecho, digamos, a lo largo de los años se convirtió un poco en una especie de referencia en la bibliografía de muchas materias relacionadas con el tema, en las carreras de comunicación como y en general las sociales. Y la idea, digamos, de ACEP y la Fundación Adenauer es, bueno, primero este material es gratuito, ¿no? Digamos, vos tenés una copia, en las manos tenés una copia impresa, pero cualquiera se lo puede bajar de la página de ACEP, ¿no? acep.org.ar. Se puede bajar este manual, se puede bajar muchos materiales que tienen que ver con política y gestión también, con distintas temáticas muy interesantes. ¿Por qué? Porque la idea es que llegue hasta el último candidato, el último militante, el último rincón del país pueda tener herramientas básicas en una cuestión tan importante en la actualidad, ¿no? Estuvimos haciendo una ojeada del manual y yo creo que lo importante es lo que explicaba Carlos Germán recién, de la importancia de los autores que escriben teniendo una teoría, pero muchos desde la práctica y desde la diversidad. Te pregunto, Carlos, ¿cómo vos que fuiste el coordinador de esto, cómo fue coordinar este amplio abanico de consultores políticos? Porque no debe ser nada fácil, cada uno con su ideología, cada uno con su pensamiento, cada uno con su experiencia. Por suerte, con muchos somos amigos, como con Carlos desde el inicio de esta historia. Muchos colegas con los cuales hemos compartido consultorías, con los cuales sabemos que piensan todos, o hemos compartido muchas actividades académicas, de manera que fue relativamente fácil porque hay como una cierta comunión de conceptos a lo largo del manual y por supuesto, digamos, yo diría positivamente, el que lo lea se va a encontrar con que los distintos autores se van de alguna manera como pisando en algunos conceptos precisamente porque está todo dentro de un marco, ¿no? Digamos, lo que hicimos fue ir pensando, digamos, autores para distintas especialidades y hay temas que están en este manual, en esta tercera edición, que no estuvieron en ninguna de las ediciones previas, ¿no? Claro. Los tecnológicos ya había cosas, pero tenemos varios capítulos tecnológicos, todos hablamos un poco de tecnología por razones obvias, y de cosas que no estaban integradas antes, como por ejemplo el tema de la organización del territorio, ¿no? Que uno puede decir, bueno, eso era una tarea de los partidos políticos. Los partidos políticos de alguna manera han ido tercerizando porque hizo falta profesionalizar muchas de estas cosas que uno decía, nosotros vamos con la comunicación y el territorio es del partido. Bueno, ahora también, digamos, hay consultores dedicados a esas cuestiones, entonces es digamos, tiene toda una unidad conceptual, tiene muchos hilos conductores, no es una simple sumatoria de capítulos. Claro. Y uno hablando de simple sumatoria, ¿no? Uno imagina, Carlos, que justamente la combinación de distintos aspectos tienen que ver con una conclusión mucho más, digamos, positiva, ¿no? Porque uno escucha espacios políticos que dicen hay que volver a la vieja política. Esa sería la vieja política, ir casa por casa. Otros dicen, no, hoy se decide todo en redes sociales. No hay otra alternativa. Entonces yo digo, a ver, ustedes seguramente aquí en estas acciones de la buena comunicación hablan un poco de lo que es la combinación de estas cuestiones, ¿no? Sí, yo creo que hay de todo, y hay temas, yo por ejemplo, creo que lo escribe Carlos, que habla de toda la segmentación, digamos, donde tenés que ir segmentando, porque claro, los cambios son permanentes. Hoy un poco hablábamos cuando llegábamos, de 40 para abajo tienen, en edad, ¿no? Tienen algún tipo de ven el mundo, ven el país, ven sus propias realidades diferentes por ahí del 50 para arriba. Claro. Bueno, de alguna manera está
todo eso está marcado, se trabaja sobre el sub-30, las necesidades que tienen, qué les pasa, digamos, me parece que hay un trabajo muy desarrollado, muy profesional, que sirve, digamos, se trabaja, por ejemplo, en elecciones para intendentes. Claro. Digamos, entonces está lo macro, está lo micro. Claro. Digo, me parece que lo que tuvo la coordinación que hizo Carlos Fara y tu socia, también hay que nombrarla, que es Fernanda Vegetti, digo, ¿no? De alguna manera abarcó todo el escenario que se necesita en campañas electorales. Y me parece que cumple un rol, digamos, que no es común verlo en la actividad nuestra, y me parece que sirve como, obviamente son puntos de partida, después cada uno le pone su impronta, el candidato o el asesor que lo tenga, pero por ejemplo, en las universidades este es un material, diría, de mucha importancia para poder, porque fundamentalmente lo que hay es mucha cosa práctica. Bueno, a eso me iba a referir, cosas prácticas, pero uno supone que obviamente, y por eso lo pregunto en realidad, más allá de la suposición, ¿cómo se va tratando el tema geográfico, ¿no? Porque por ahí no es lo mismo la elección a intendente en la ciudad de Formosa que a diputado en provincia de Buenos Aires. Claro, ¿Esto también se trata, el tema de diversidad geográfica? Totalmente. De hecho, digamos, el capítulo de Rolando Musín, que también forma parte de ACEP, está dedicado, digamos, a campañas municipales específicamente, ¿no? Todo fue puesto, digamos, fue pensado en función, como te decía, de que cualquiera que no sabe del tema pueda de alguna manera tener un acceso. De hecho, cuando hicimos la presentación en Buenos Aires, la representante de la Fundación en Argentina, Susan Cast, contaba la anécdota de que estaba por Catamarca, fueron a visitar a un intendente de una ciudad chica y el intendente le cuenta que él hizo su campaña y ganó la elección con la edición anterior del manual, ¿no? El 2013. Bueno, entonces digo, para que te des una idea de cómo está bajado a lo simple, a lo sencillo, a lo práctico, insisto, de manera que alguien pueda ir tomando nota y armándose su propio plan de campaña. Claro, sea, como decía, macro o micro, ¿no? Sí, claro, o sea, yo lo que creo, pues yo digo, es un material muy interesante porque abarca todos los aspectos, ¿no? Y aparte creo que se ven los cambios. Claro. ¿Y archivos resistieron, por ejemplo? Alguna cosa que en los manuales anteriores estaba decir, mira, esto quedó en desuso totalmente y acá lo modificamos. Lo reescribimos por completo y la gente que había leído la versión anterior y que lee esta, se nota que los cambios en los últimos 13 años en el material fueron descomunales. Claro. Y más en país como el nuestro, que es tan volátil todo. O sea, me gustaba, creo que en los primeros, el de Gervasoni, hablaba de las Cristinas, de ese, cuando veía lo que era hace 10 años atrás Fernández Mengide, Aníbal Ibarra, decir que de pronto son nombres que lo único que quedó fue Cristina Kirchner, ¿no? Claro. Somos pocos los que nos acordamos. ¿Y qué Cristina sería la pregunta también? Vieron que a Cherkis Vialo cuando le preguntaban por Maradona, dice, ¿qué opina de Maradona? Pará, ¿de qué Maradona me está hablando? ¿Del que jugó al fútbol? ¿Del que se peleó con del de la FIFA? Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Yo, Adrián, no quiero desaprovechar la oportunidad. Yo lo iba esperando. De meternos de lleno acá y en la campaña. Sí. Porque la verdad que son dos consultores que tienen un amplio conocimiento del país, conocen nuestra provincia. Y bueno, por ahí quería preguntarles, consultarles, ¿qué vieron ustedes? ¿Cuál es el mensaje político que dejó el electorado post-elecciones de octubre? Bueno, creo que primero, el mensaje fue contundente, en primer lugar, pero creo que hubo una decisión, por lo menos no sé de la mayoría, pero una primera minoría, de dejar un mensaje contundente, ¿no? Es decir, especulábamos con la posibilidad de que sí, que el gobierno podía ganar, que podía ganar por pocos puntos, finalmente ganó por muchos puntos, ¿no? O sea, como diciendo, es por acá, o por lo menos la sociedad decide que es por acá, y ahí vamos y veremos en el 27. Luego creo que este mensaje contundente tiene que ver con ponerle un poco de certidumbre a la Argentina, ¿no? Independientemente del camino, que esto es
el gobierno gana esta elección y se fortalece, no solamente en el Congreso, sino también frente a, digamos, al mundo, frente a los actores económicos, etcétera. Y me parece que un poco lo que charlábamos también hoy a la mañana, yo creo que una parte de la sociedad decidió ese día como comprarse un calmante, ¿no? En el sentido de qué hubiera pasado si el lunes Milei hubiera ganado por poco, hubiera empatado, estaríamos hablando del dólar, del cambio de gabinete, de si llega al final del gobierno, etcétera, etcétera. Me parece que la gente con alguna memoria histórica, consciente e inconsciente, dice, ¿sabes qué? Si es un lío, yo pago los platos Claro. fuertes. Un poco el debate era también a ver qué iba a tener más influencia, ¿no? Si lo de Españolo, si el 3% de Carina, si la de financiamiento a las universidades, si el tema de discapacidad y demás, o, como decías recién, Carlos, ese apoyo explícito de Donald Trump, por ejemplo, el que dijo, yo apoyo a si gana este muchacho, Claro, si no me bueno, abro. totalmente. Y parece que eso tuvo más influencia en definitiva, ¿no? Yo creo que fue un plazo fijo, pero no un cheque en blanco. A mí me parece que hay una sociedad, lo hablábamos con Carlos hoy, una sociedad cansada, una sociedad como que hace muchos años que venimos con, digamos, de golpe tras golpe, Sí. en el cual fundamentalmente lo que jugó mucho fue una gran pérdida de calidad de vida. Se optó por un camino en el 2023 que en su momento llamó la atención por un candidato totalmente disruptivo, y yo creo que la sociedad le dio una posibilidad más. Creo que el gobierno de Estados Unidos ayudó mucho, aunque sea a bajar un poco el clima que había, donde todo era, cuando el dólar está en el centro de la agenda pública, indudablemente la Argentina empieza a temblar. Yo creo que la irrupción en ese momento de Estados Unidos acompañó. Jugó mucho también el miedo al pasado. Eso creo que también no lo puedo cuantificar, pero sí creo pero que tuvo influencia directa. Tuvo influencia directa. La polarización, una polarización muy fuerte, donde en provincia de Santa Fe o en provincia de Córdoba se notó fuertemente. Acá en región centro, tanto el cordobesismo como el oficialismo provincial tuvieron los embates de lo que es la polarización. Digamos, todo esto jugó. Yo creo, cuando digo de un plazo fijo, creo que se le dio, y en el cual me parece que el gran éxito que puede tener este gobierno es si se profesionalizan, si empiezan a dejar el amateurismo con el que se manejaron hasta ahora, fundamentalmente en las cámaras, tanto en senadores como en ¿Qué es el diputados. amateurismo político en las cámaras? Yo lo que creo, el amateurismo, es que no había un plan claro político en materia legislativa, que se notó fuertemente la falta de experiencia en el manejo legislativo, y ayúdame Carlos acá, pero yo no recuerdo en 42 años de democracia que 3 o 4 meses, o por lo menos 3 meses, un poder ejecutivo haya perdido totalmente la agenda pública y que estaba manejado por diputados y senadores. Sí. Yo no estoy tratando de hacer memoria. Cuando te hablo de amateurismo, te hablo de esa falta de experiencia, creo que se notó. Hoy me parece que engordó muchísimo en diputados y en senadores, en cantidad de representantes, tanto diputados como senadores, con algunas figuras con mucha experiencia, como Patricia Bullrich en senadores, o como Luis Petri en diputados. Obviamente aparecen gente muy joven, como el primer candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe. Agustín Pellegrini, 25 años. 25 años, digo, hay de todo, pero me parece que lo que amerita en el momento que está viviendo la Argentina, y por las, al menos, políticas que quieren llevar adelante, con reformas que hace muchos años se vienen reclamando y no se pueden dar, yo creo que acá tienen que tener mucho profesionalismo, no podés, Sí. improvisar. Claro, Y creo que lo vas a ir viendo ahora en estos días, qué es lo que pasa con con la ley de presupuesto, ¿no? Claro. Que Argentina, me parece que 2 años sin ley es
demasiado. Y acá en Santa Fe, Carlos, bueno, con David, los martes hacemos siempre un análisis político y por ahí lo previo ameritaba un análisis de lógica de tercios y como decía recién bien Carlos, bueno, acá hubo un gran ganador que fue la Libertad Avanza y Provincias Unidas que tenía otra expectativa, no llegó ni al 20% y un peronismo en donde sí mantuvo esa base del 30%, ¿no? ¿Se veía venir esta polarización o esa lógica de tercios se rompió por alguna circunstancia especial? No, yo creo que en general, digamos, todo Provincias Unidas, en los cuales, digamos, hay dirigentes con mucha experiencia, ¿no? Con mucho profesionalismo, ¿no? Digo, el propio caso del gobernador Puyaro, Yarlora, Schiaretti, etcétera, ¿no? Digo, me parece que hicieron esta apuesta porque veían una demanda de moderación. ¿Ok? A último momento, digamos, esa demanda no se pudo capitalizar, pero la demanda existía. Por eso me parece interesante esto que decía Carlos en el sentido de no confundir el resultado con la foto de la opinión pública. Creo que la foto de la opinión pública es mucho más compleja que el resultado electoral, porque al final cuando llegas tenés una X cantidad de opciones y digamos, no tenés otra alternativa. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que eso no debería llevarnos a una lectura proyectada más allá de lo que es una elección nacional, digamos, no lo trasladaría a una elección de 2027 para gobernador, por eso me parece que va a ser otro escenario completamente distinto. ¿Y cómo se reconfigura de acá a 2027 el mapa político, teniendo en cuenta que, bueno, que partidos que hasta hace 2 años tenían una gran expectativa, llámese el PRO, o nuevas alianzas que tenían una gran expectativa para este año, llámese Provincias Unidas, hoy tal vez no tuvieron el resultado esperado? Sí, a ver, primero esta cuestión de la volatilidad, ¿no? Digo, si hay algo que nos deja 2023, 2025, es que en dos años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que ya sabemos desde 2009 que los resultados electorales de una intermedia no proyectan lo que después pasa en la presidencial. Porque ninguno de los que ganó en las intermedias después ganó la presidencial. Lo cual, pregúntenle, él decía plazo fijo y cheque en blanco a Macri, totalmente. Por ejemplo, en la plazo fijo y encima cada 30 días, no a 180. ¿no? Exactamente. Se lleva los intereses el tema. Claro, entonces digo, me parece que primero yo no daría a nadie por muerto, ¿no? Digamos, en primer lugar, porque las circunstancias cambian. Porque decíamos, el 24 de mayo de 2019 nadie se acordaba quién era Alberto Fernández y fue presidente con el 48% de los votos. Entonces digo, no demos por muerto a nadie, primero la cuestión. Segundo, son etapas, ¿no? Digo, Provincias Unidas o cualquiera, ¿no? El PRO, lo que sea, puede ser que aprenda esta experiencia, digamos, y se plantee de manera distinta para adelante, para 2027. Y luego tampoco demos, por supuesto, este tema de no hay nadie enfrente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque cuando la gente quiere cambio, agarra a Pepe Gómez y lo convierte en presidente, porque es el instrumento para representar el cambio. Que hoy no lo conozcamos a Pepe Gómez no significa que no pasa al presidente. ¿No? Y pasa por una cuestión generacional también. Recién Carlos nombraba a Agustín Pellegrini, 25 años, Karen Tepp por el lado del peronismo en Santa Fe también aparece como una figura nueva y emergente. Pasa por una cuestión también generacional, es decir, esto ya no lo quiero más y quiero renovación. ¿Se da habitualmente en la opinión pública esto? Yo tiendo a coincidir con Carlos que no doy por muerto a nadie. Bien. Pero sí creo que empieza a haber un espacio de transición hacia nuevas figuras y donde muchos dirigentes jóvenes o más nobles empiezan a ocupar espacios. Obviamente por ahí se dan casos extraordinarios. Acá en Santa Fe aparecen, digamos, encabezando 2 figuras que normalmente no se da, claro. Pero empieza a haber algunas figuras y por ahí se están viendo en el Parlamento que se empiezan a dejar nombres históricos que siguen estando y siguen jugando y cumpliendo un rol importante, pero yo creo que hay un proceso de renovación lento, pero el proceso empezó. Yo voy a ser injusto seguramente porque voy a dar un nombre propio, ¿no? Pero ¿qué es lo que se debate en Santa Fe? Por ejemplo, la figura del Chivo Rossi, ¿no? Que representa política desde hace mucho tiempo, vinculación con el kirchnerismo y demás. La pregunta es si la figura del Chivo Rossi, con la experiencia que tiene, suma más de lo que resta o al revés.
Me parece que no es una figura de la renovación, ¿no? Claro. Por ahí es una figura que puede hacer algún aporte a alguna articulación política, Claro. etcétera, ni hablar, pero me parece que, digamos, no es claramente una figura, no parece una figura, Claro. digamos, que se vaya a reinventar a sí misma, Claro, ¿no? Digo, claro. porque todo se agota. Hablo de los chivos Rossi de la Claro, política. totalmente, No, que pueda haber en no me cualquier pasa. partido, Claro, sí, claro. sin lugar a dudas, ¿no? Eso desde ya. Me parece que eso también, digamos, es una especie de patrón de la época Ujú. respecto de que alguien que quedó, digamos, un poco fuera de las luces, pero que en una elección particular, aunque no sea nuevo, pero que la gente lo vea como Claro. lo nuevo. Claro, claro. Pero para eso tiene que hacer cosas en comunicación, obviamente. Acá, No, leer acciones para una buena Por comunicación, ejemplo. por ejemplo, ¿no? Pero te digo, para cerrar un poco, Sí. son también políticos que en el rol que van a ocupar en la Cámara van a tener, digamos, Sin aportar duda, toda su experiencia, claro. toda su expertise que indudablemente juega, ¿no? Ahora, yo creo, te vuelvo a repetir, para mí son momentos donde empieza a emerger y muchos nombres que por ahí no conocemos, fundamentalmente en intendentes de todo el país, empiezan a emerger figuras Ujú. que por ahí en el 2027 o hacia adelante vas a empezar a nombrarlos permanentemente. Bien. David, para cerrar este espacio que es tu columna en realidad, ¿no? Hoy reforzada. Si han visto como se vio en la elección de hace 2 años de Milei, un voto, digamos, generacional, si ha pasado lo mismo en esta elección, si tienen registro ustedes, si se ha medido, o si ahora fue algo más heterogéneo. Bueno, a ver, la Libertad Avanza en esta elección, Sí. en general, se convirtió, entre el 23 y el 25 se convirtió en una clásica coalición social electoral no peronista, ¿no? Que esto es con sectores medios y medio altos, ¿no? Y por supuesto, además del tema generacional que ya comentamos, cosa que en el 23 había sido muy distinto, ¿no? Porque en realidad había tenido una importante penetración, digamos, en sectores medio bajos y sectores bajos. La primera vez, yo diría, después de 78 años que alguien pudo ganarle o pudo quitarle votos al peronismo, digamos, en sus propios bastiones. Eso, digamos, ha sido distinto. Entre otras cosas porque, bueno, digamos, empieza a pasar el tiempo y también empieza a notarse, digamos, cuáles son las consecuencias, ¿no?, del modelo económico, ¿no?, las positivas y las negativas. Y eso, bueno, por supuesto, digamos, va de alguna manera como reconfigurando opiniones, ¿no?, sobre este modelo. Bien. Sí, y yo te diría, agregando lo que dice Carlos, entendés también qué pasó fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, que perdió por 14 puntos el 7 de septiembre y a los 50 días terminó ganando por medio punto, pero ganó, Claro. no sé cómo terminará el escrutinio provisorio, pero digo, ya está instalado Sí, que que ganó la ¿Cómo Libertad se Avanza. revirtió eso? Revirtió 14 puntos. Pero yo lo que sí creo en esto que dice Carlos, la Libertad Avanza hizo esa mutación y ocupó el rol histórico que en su momento tuvo la Unión Cívica Radical y después lo tuvo el PRO. Ese voto no peronista, creo que lo tomó. Capitalizó. Y ahí podés entender, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires pasaste de 4 de cada 10 bonaerenses que no fueron a votar el 7 de octubre, que estaba más cerca de los 60, y acá estuvo mucho más cerca de los 70, creo que estuvo casi en 68, ¿no? 68 puntos de presencia en Buenos Aires, en la provincia. 68, Sí. 68. Entonces digo, Sí. esos 7 u 8 puntos de más, yo te diría que fueron votos no peronistas que Claro. en su momento tan descontentos, por eso yo hablo de... Claro, porque de- prácticamente fueron votos a la Libertad Avanza. Totalmente. El peronismo no varió mucho su caudal de voto. Y la polarización. Y por eso, digamos, quedó muchos candidatos que podían ser digamos, en sondeos preelectorales. Estoy hablando de Talarico, estoy hablando de Florencio Randazzo, digamos, los únicos que pudieron surfear, al menos en el área metropolitana, a la polarización es la izquierda.
Sí, Después sí. lo demás creo que quedaron Bueno, y acá en totalmente Santa Fe pasó lo mismo. subsumidos. ¿eh? Sí, Se hablaba de la posibilidad de Carlos del Frade como una Claro, figura claro, emergente y demás, y no. Sí, digamos, la diferencia en lugares como Santa Fe, Córdoba, los de Provincias Unidas en general y alguno más, es que la lista de la Avenida del Medio, digamos, la moderada, era del gobernador o del espacio oficialista. Con lo cual vos tenés una presencia Sí, en claro. los medios para fijar agenda, etcétera, una presencia en el territorio, cosa que Randazzo y Claro, etcétera, claro, en la no, provincia de Buenos Aires, no. imposible. Bueno, le agradecemos muchísimo la presencia aquí. Gracias a ustedes. Los Carlos, parece un grupo musical, pero El día de no sé San si Carlos. cantan, ¿eh? Hoy es San Hoy es San Carlos, Sí. bueno, buenísimo. Entonces, con más razón. Van a estar allí en ASEP, en 1 de Mayo y Moreno, hoy. Bueno, también haciendo un intercambio de, seguramente, debate, preguntas, respuestas. Es importante la presencia, si a usted le interesa el tema, presentando este manual ABC, Acciones para la Buena Comunicación en Campañas Electorales. Así que estudiantes de periodismo, de ciencias políticas, aquellos vinculados a la política o los que le interese un análisis de este tipo, van a estar presentes seguramente allí con ustedes y la exposición y el debate. Gracias y No, gracias a Un placer. ustedes. están siempre invitados aquí. David, Muchas gracias, Carlos. Gracias, Adrián, también. ¿va a estar por el moderando espacio. usted hoy? Acá Voy a con estar, amigo voy a estar Artesano. junto a Silvina Frana moderando Bien. en la presentación del Manual de Comunicación Política. Y bueno, repetir nuevamente, 18 horas, Bárbaro. Moreno y 1 de Mayo, el multiespacio de la Universidad Católica de Santa Fe. Allí estaremos y con el móvil, imágenes, todo también para reflejarlo después. Vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Dame Radio.